conferencia de 2 meses. Es un tema bastante amplio, como para tocarlo solamente en un pequeño lapso. Pido, por favor, para que podamos escuchar con claridad al pastor, que no estemos murmurando, conversando, y que los teléfonos los pongamos ahora mismo en modo vibrador. Gracias. Gracias, pastor, disculpe. Bueno, entonces, como les digo, este tema es demasiado grande, bastante amplio. Y espero que después de estas conferencias, el Señor ponga en su corazón en ustedes el investigar. El Señor ponga en ustedes ese corazón de desear conocer más acerca de esto. Apunten, hay un libro que estuve leyendo, que es de F.F. Bruce. F.F. Bruce. No lo voy a poner. Sería muy bueno que lo lean. Tiene unas 300 hojitas nomás. Es pequeño. Se llama El Canon del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Canon. Ese libro, la verdad, yo había leído otros pequeños libros acerca de este tema, pero al estudiar este libro, la verdad, me he dado cuenta que es muy amplio el tema. Más porque tiene una bibliografía que te va a llevar a seguir buscando. Y un dirigente, estudiante de la palabra, no se contenta con solamente lo poco que conoce. ¿Amén? ¿Qué es el canon entonces? ¿Qué es? Hemos escuchado por ahí siempre, ¿no? En nuestras iglesias, eso no está en el canon, ese versículo no debería estar en el canon, que ese versículo lo agregaron, que tal Biblia mutila el canon. Pero ¿qué es el canon? Canon viene de una palabra griega que es canon, y que también viene de una palabra hebrea llamada kane, que en sí significaría una vara para medir, lo que en este tiempo podríamos llamar un metro. En el principio, el primer concepto de canon era simplemente, como te digo, una vara para medir. Pero luego se le fue asignando, así como los metros actuales, pequeñas divisiones. Por ejemplo, como ahora tenemos un centímetro, ¿no? Un metro. Y se convirtió en un concepto de que era un compendio de verdades unidas por una sola vara. Eso era un canon. Metafóricamente también quiere decir una medida de verdad, un estándar con el cual podemos medir las cosas. No solamente con la Biblia. Ahora, cuando hablamos del cristianismo, nosotros tenemos ahora un canon. Los libros inspirados por Dios y normativa única para la iglesia es el canon de las Escrituras. Hoy vamos a tratar este tema, cómo que se forma este canon. Cómo es que todo lo que nosotros queremos se encuentra en un periodo de 66 libros con un aproximado de 40 autores, que es en el canon protestante, que es el que nosotros utilizamos. Es importante que aprendamos esto. Tampoco no les voy a hacer una clase ahorita para que se lo memoricen, pero sería bueno que se memoricen el orden de los libros del canon. Me acuerdo que cuando estudiábamos en la iglesia con un hermano, él hacía bastante énfasis en eso, ¿no? Que tienes que memorizarte todos los libros del canon. Y a algunos hermanos no les gustaba, pero es importante que lo hagas. No tanto por una cosa de dogmática, sino para que agilices un poco la mente con respecto al orden que tienes en tu Biblia. Si no conoces tu Biblia, de nada te sirve estar conociendo la historia de cómo se formó tu Biblia. Lo opuesto a canon, o sea, por ejemplo, estos libros se le podría llamar canónicos, lo opuesto sería apócrifos. ¿Y qué eran los libros apócrifos? Eran libros que no se tenían en cuenta como inspirados por Dios. Hoy vamos a resolver algunas preguntas entonces. Por ejemplo, preguntas como: ¿cuáles son los libros que fueron inspirados por Dios? ¿Cuáles fueron los libros que fueron inspirados por Dios? ¿Por qué incluimos los libros que incluimos? ¿Por qué tenemos los libros que están acá? ¿Y por qué excluimos los libros que han sido excluidos? De repente por ahí has visto en internet algunos blogs amarillistas equivalentes al diario sensacionalista de moda. Ponen, no, que Constantino creó el canon. Los Illuminati fueron. Cosas tan vergonzosas como esas vas a encontrar en internet. Pero como en internet hay mucha información, hay mucha desinformación. Y todo creyente creo que debe conocer realmente la historia de la iglesia, al margen de que somos de diferentes denominaciones, todos pertenecemos a un solo tronco, que es Cristo. Y la Biblia que tenemos es la misma, como protestantes evangélicos. Y es bueno que todos entonces estemos unidos en el conocimiento de cómo se forma este canon. Bueno,
vamos a empezar con algo interesante. Había dos tipos de estudio de canon, dos tipos de modelos, y uno se llamaba el canon, voy a borrar con la mota de los quirofanes, uno de ellos se llamaba el canon extrínseco, el canon así, extrínseco. ¿Qué es eso? Bueno, el canon extrínseco era la idea de que el canon no había nacido del corazón de la iglesia, no había nacido del corazón de la iglesia, sino que había sido expuesto por posturas particulares en el siglo IV. Justo lo que dicen algunos hermanos cuando hablan de que el canon fue impuesto por la iglesia, ¿no? No sé si por ahí habrás escuchado, ¿no? Pero esa palabra es palabra de hombres, que en el siglo IV se manipuló y la iglesia solo tuvo que, o sea, digamos la plebe, solo tuvo que aceptar lo que los clérigos dijeron, lo que te repetí hace rato, que Constantino cambió lo que quiso. Ese es el canon extrínseco. No tan extremadamente, pero algo de eso también utilizan nuestros amigos de la Iglesia Católica Romana. Porque ellos, incluso en algún tipo de discusiones, te van a decir, pero tú crees el canon que nosotros pusimos a la iglesia. ¿Te das cuenta? Ellos se jactan de haber puesto ellos el canon. Ellos se autodenominan los que, digamos, los promotores de este canon. Lo cual no es verdad. Nosotros los protestantes creemos en algo que se llama el canon intrínseco, que sería otro tipo de canon, otro tipo de modelo, otro tipo de visión del canon, que es intrínseco. ¿Alguien sabe qué significa la palabra intrínseco? Es propio de algo. Por ejemplo, Dios es amor. Sus atributos, sus perfecciones son intrínsecas de Él. Y como por ejemplo, cuando nosotros no conocíamos a Jesús, ¿qué éramos? Éramos malos. No, yo era un campeón, dicen por ahí. No. La palabra dice que estabas muerto espiritualmente, eras enemigo de Dios, rebelde contra Dios. Entonces tu maldad era intrínseca, venía de ti. Lo mismo pensamos del canon, que el canon es intrínseco. Te voy a leer una cita de Michael J. Kruger, maestro J. Kruger, ¿ya? Michael J. Kruger, Michael J. Kruger, con K. Este teólogo habla mucho del canon intrínseco. Tiene un libro que se llama El Antiguo Testamento también. Michael J. Kruger. Después, por internet, si me agregas al Facebook, te paso un link donde puedas ver en Amazon cuánto te cuesta el libro. Escúchame, por favor. Este modelo sugiere que la idea del canon no es una imposición externa, sino un desarrollo orgánico interno. La comunidad cristiana del siglo I y II tenían ciertas características y un número de círculos teológicos que cuando se consideran en conjunto habrían hecho una colección de nuevos libros canónicos, algo esperado, algo natural. Es decir, a lo que dice Kruger se le podría llamar la definición ontológica. Definición. Ontos viene del ser, lógico estudio. Es decir, ontológica significa la definición del canon en sí mismo, ¿no? El canon en sí mismo, entonces, es intrínseco. Es un modelo que nace de sí mismo. Es un modelo inspirado de libros inspirados por Dios que no necesitó ninguna presión externa para formarse. El Señor en su soberana voluntad llevó a la iglesia a crear el canon. Bueno, a recibir el canon, perdón. Los que hablan del extrínseco creen que ha sido creado. ¿Cómo llegamos a tener el canon intrínseco entonces? ¿Cómo llegamos a entender cómo Dios nos ha revelado progresivamente esa línea, ese estándar de libros inspirados? Primero todo tiene que ver con el pacto de Dios con su pueblo. Y tú dirás, pero eso no es doctrina de salvación, sí, pero tiene mucho que ver con la formación de la Biblia que tienes acá, que recuerda que, como estudiaron con el pastor Alex, es solamente una traducción.
Nuestra Biblia, haciendo un pequeño paréntesis, la Biblia, o sea, el canon completo del Antiguo y Nuevo Testamento, creemos los protestantes evangélicos que es inerrante. Inerrante en sus originales. Inerrante en sus autógrafos. Los autógrafos son los manuscritos originales que ahora ya no hay. No tenemos copias, manuscritos más antiguos. Es inerrante en sus autógrafos. Y es infalible para lo que fue escrita. La Biblia no está hecha para que tú le preguntes a la palabra ¿cómo me debo vestir? ¿Qué es lo que debo comer? ¿Qué es lo que no debo comer? Como de repente algunos de nosotros podríamos habernos desviado alguna vez, ¿no? Tú dices, sí, no, pero mi tía que está en tal iglesia dice que la Biblia dice que no sé, que no hay que comer esto, ¿no? Se respeta, pero para eso no está escrita la Biblia. La Biblia solo tiene un mensaje. Y ese mensaje habla acerca de Jesucristo. El tabernáculo es una sombra de un tipo de Cristo. El cordero, ¿quién es el cordero? ¿Quién es el templo? Tienes que entender eso. Incluso el pueblo somos el cuerpo de Cristo. Entonces la Biblia no te habla de un plan maravilloso para la nación de Israel, menos para el estado actual. Tampoco te está hablando de que debemos centrarnos en nosotros. Si bien la palabra de Dios es una carta de amor, aún en sus leyes más estrictas para los que creen, porque algunos dicen, la ley de Dios me restringe, ¿no? Pero no es un cerco para que tú evites pasar al otro lado y dejes de divertirte. Es un cerco, la ley de Dios, que te impide caer al abismo. Y debemos darle gracias a Dios por esa carta de amor que se llama la Biblia. En todo caso, de todas maneras, tenemos que entenderlo de esta manera, como les dije, ¿no? Entonces, la inspiración tiene mucho que ver con la teología del pacto, con la idea y el entender que Dios ha hecho un pacto con su pueblo y que Él ha sido fiel a ese pacto. Todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas que se cumplen en Cristo. Entonces, vamos a ver un poco de eso. Dios es fiel a su pacto. Los pactos que tienen los pueblos de Israel se parecen mucho a los pactos que tenían algunos reyes antiguos de esa zona. Se llamaban los pactos de Suresanía. ¿Qué es eso? El pacto de Suresanía era un pacto cuando un rey triunfante llegaba y tú te había conquistado y te ponía dos opciones. Te desaparezco del mapa o sigues trabajando, pero bajo mi cobertura. O sea, te voy a dejar que todo, que salgas adelante, pero a partir de ahora eres parte de mi territorio, ¿no? Y vas a ser como mi virrey, más o menos. ¿Por qué? Porque a partir de ahora vas a tener que pagarme un tributo. Como un tiempo estuvo Israel bajo la sombra de Babilonia, ¿no? Hasta que se rebelaron, vino Nabucodonosor y se lo llevó por malcriados. También como estuvieron un tiempo bajo Roma, y también. Eso es un pacto de suresanía. Es un pacto que era muy común en los pueblos palestinos en el tiempo de premonárquico, o sea, antes de que haya reyes, y posmonárquico, ¿no? Después de los reyes ya, cuando ellos estaban en el exilio. Entonces, la estructura pactal de Israel con Dios es muy similar a los pactos de suresanía de los pueblos de ese tiempo. Dios es el rey, es el soberano de todo. Israel tenía que vivir bajo los mandamientos de Dios. ¿Qué significa testamento, por ejemplo? Cuando tú ves Antiguo Testamento, ¿qué significa? Pacto. Antiguo pacto. Amén. Michael J. Cogan, en su libro Una breve introducción del Antiguo Testamento del 2009, dice que este pacto era muy similar al que tenían los hititas. Muchos académicos no creyentes pueden tomar esto y dicen, la Biblia se copió de los hititas. La Biblia se copió las leyes levíticas del Código de Hammurabi, le dicen. No, no era así. Simplemente lo que pasaba es que los pueblos palestinos en sí tenían leyes parecidas. Recuerda que todos tenían casi una misma cultura. Y en esa parte del mundo era similar, ¿no? Así que cuando alguien te diga, no, que el Dios ese Dios que de los judeocristianos es malo, manda a apedrear a los homosexuales, manda a destruir una ciudad, a reventar a las embarazadas contra las paredes, ¿no dice? Córtale el vientre, dice. Ese es un genocidio de un malvado. Pero es la cosmovisión de la época, dile. Toma el Código de Hammurabi, es igual. Toma las leyes de cualquier país de esa zona de ese tiempo y sus dioses mandaban a hacer lo mismo. O sea, en sus escritos dicen lo mismo. Porque era la costumbre. Cuando había una guerra, eso era lo que ellos hacían. O te rindes
cuando tú estés embarazada, les van a cortar la barriga, les van a reventar a sus niños contra la pared. Es una forma de siempre de escribir. Así que no es solo el Dios judeocristiano. Dios inspiró su palabra en medio de circunstancias, en medio de una cultura. Dios no está dando una clase de, digamos, de política correcta del siglo XXI, 1000 años antes de Cristo, ¿no? No lo hace. Dios le habla a un pueblo en medio de su cultura y en medio de su contexto. ¿Amén? Por eso tienes que entender el contexto de los pueblos del Antiguo Testamento cuando leas el Antiguo Testamento. Es bueno también que te consigas comentarios acerca de eso. Comentarios culturales de la Biblia, que son muy buenos, que ahí están en las bibliolibras cristianas, y te paso a la página de Amazon cuando gustes. Pero vamos a ver la expectativa de este nuevo pacto en la Biblia. Y me van a ayudar ustedes con unos textos de las Escrituras. Yo voy a leer el primero desde la Biblia de las Américas. Es una versión, como ya escribimos el pastor Alex, de equivalencia formal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta sobre ese tema? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien todo? Ya. Bueno, las equivalencias formales son Biblias que mantienen las formas del lenguaje, aunque están en español, en inglés, mantienen las formas del lenguaje del tiempo de los originales. En cambio, las Biblias de equivalencia funcional o dinámica han actualizado el lenguaje con fines de que se pueda leer de una mejor manera sin haberse alejado del original, claro está. Mira lo que dice Jeremías 31:31 para ver la expectativa que tenía el antiguo pacto de ese nuevo pacto, ¿no? Del cumplimiento de las promesas de Dios. Dice: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. El Señor les decía, y el pueblo tenía esa esperanza. Se acerca el momento del nuevo pacto. Amén. Vamos a ver, ¿quién puede ayudarme con Lucas capítulo 1, verso 72? Sí, Lucas capítulo 1, verso 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Misericordia con nuestros padres. ¿Y acordarse de qué? De su santo pacto. El contexto era ese, acordarse de que él había hecho un pacto con su pueblo y que lo iba a cumplir. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, verso 25. ¿Quién se puede apuntar? 1 Corintios, capítulo 11, verso 25. Antes de que ahorita escoja. Ya, Denis. 25, ¿no? Sí, por favor. ¿De las Américas? Sí, por la versión que tengo. Ahí está. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 25. Ya. Dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en cuanto lo de la beban en memoria de mí. Amén. El apóstol Pablo citando a Cristo en la última cena. Cristo citando a los profetas, hablando del nuevo pacto. Y hablando de que en él se cumplía ese nuevo pacto. La promesa se estaba cumpliendo en Cristo. No hay que mirar al futuro para ver ese cumplimiento de la promesa. La cruz es el cumplimiento de todas las promesas. Como dice Apocalipsis capítulo 11, Cristo es el espíritu de la profecía. Amén. Vamos a Isaías capítulo 59, a ver otro voluntario, verso 21. Vamos a interactuar acá para que todos participen. Isaías capítulo 59, verso 21. Los cristianos del tiempo de Jesús, del siglo I, tenían en claro estas promesas. A ver, hija. 21. Sí. Y esto será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. No faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Ese es el pacto. Ahora, ¿quién es el profeta? En el Antiguo Testamento los profetas eran de oficio, ¿no? Y también Isaías, Jeremías y otros que no son canónicos, pero eran profetas. Proclamaban la venida del Señor, proclamaban el juicio de Dios contra las naciones,
y proclamaban el juicio de Dios contra la rebelde Israel. ¿Y ahora quién es el profeta? Ah, me van a decir, el profeta tal que sale en la televisión. El profeta que nos visitó la vez pasada. No. El profeta es la iglesia. En Joel capítulo 2 hay una promesa que derramará su espíritu sobre su pueblo y que sus hijos y sus hijas profetizarán. Todos tenemos el Espíritu Santo. Cuando Cristo asciende, Él promete un nuevo consolador y desciende el Espíritu Santo, que a diferencia del tiempo del Antiguo Testamento, cuando el Espíritu descendía, actuaba y volvía, ahora está entre nosotros. El Espíritu Santo mora entre nosotros. Amén. Tú eres el profeta. Cuando proclamas el Evangelio, todos somos el profeta. Al margen de la discusión entre hermanos que creen que los dones han cesado y hermanos que creemos que los dones continúan, acerca de qué es el don profético, pero no tiene nada que ver con que seas profeta. No existen ya profetas. Y te lo habla un continuacionista. Yo creo en los dones, pero no existen profetas. Y eso tienes que tenerlo claro. Si alguien se hace llamar profeta, me gustaría verlo predicando el Evangelio por todos lados, mismo Juan Bautista en Trujillo. Ahí te creo. ¿Amén? Recuerda eso. Vamos a ver otra cita más. Hebreos capítulo 8, verso 6. La carta a los hebreos. Una carta maravillosa, llena de pasión, de un judío. No sabemos su autoría todavía bien. Algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es otro hermano. Pero en la carta a los hebreos nos muestra una advertencia desesperada de un judío que maneja muy bien la Torá y los profetas y que quiere demostrarles a los judíos creyentes y a los judíos que dicen ser creyentes que no retrocedan a las viejas usanzas, ¿no? Habiendo ya conocido al Cristo verdadero, habiendo gozado del don celestial, habiendo sido iluminados con el Evangelio, no dice que eran salvos, ¿eh? Ahora querían volver a los sacrificios. O sea, después de haber confiado en el verdadero Cordero, que consuma todo, ¿quieres volver por presión política, por miedo a los corderitos? O sea, ¿estás desechando la sangre de Cristo? Tendría Cristo que venir a morir de nuevo por ti. ¿Ves? Eso es lo que le está diciendo. Y de eso se trata toda la carta a los hebreos. Cristo es el templo. Cristo es el Mesías. Cristo es la consumación de la revelación. Eso lo ves desde el capítulo 1, versos del 1 al 4. Que habiendo hablado antes a los profetas de muchas maneras, ahora habla a través del Hijo. Y ahí no hay el artículo él. Dice, habla a través, en el original, de Hijo. Así como tú hablas en castellano, Dios te habló a través de Hijo. O sea, Él es la consumación de la revelación. Cristo puede ahora poner muchas cosas en tu corazón y no son autoritativas para la iglesia. Yo creo en el don de profecía, pero nunca más va a escribir una sola letra más de la palabra. El canon ha sido cerrado y se acabó. ¿Amén? Muchos quieren conocer muchas revelaciones y no se conocen estos 66 libros. Entonces no estás conociendo a Dios, ni lo estás escuchando. No, pero yo escucho a Dios en mis sueños. Mentiroso, porque no estás escuchando la palabra. No lo hago. Para mí no es agradable hablar un poco así. Los que me conocen saben que yo soy recontra hasta mi sueño. Pero es una conferencia seria y tenemos que entender eso. Nosotros no podemos salirnos de los márgenes de la suficiencia de las Escrituras. Por eso les dije que eran inerrantes, que eran infalibles y último te digo que son suficientes. La Biblia es nuestro único estándar, nuestra única regla de fe y práctica de vida. ¿Amén? Si Dios pone en tu corazón una impresión, como decían los puritanos, y tú quieres, me pone una palabra para él, ¿no? ¿Qué hago yo? Se la digo después, como hacía Spurgeon. Y no es autoritativa para la Biblia. Si tú tienes un sueño, como dijo una vez el pastor Wes acá, no es autoritativo para la iglesia. De repente Dios te quiso jalar las orejas a ti, ¿no? Pero no es para pararte en un púlpito y hacer doctrina de eso. La única doctrina que tenemos es la palabra profética más segura, la Escritura. ¿Amén? Amén. Que nos quede claro que es entonces infalible, inerrante y suficiente. Amén. Bueno, volviendo a las promesas del pacto con Dios, como una forma en que el canon se ha ido formando. Dice Justino Mártir, un hombre del siglo casi 1-2, en sus escritos llamados diálogos,
Dice Justino Mártir, también Dios declaró que establecería una nueva ley y un nuevo pacto. Es decir, vemos no solo en él, sino en otros, que hasta cristianos de segunda generación y tercera generación tenían bien claro este tema. Tenían entendido esto, tenían esta expectativa. Los cristianos no creían que Jesús era un tipo más, que era un nuevo profeta, que era tipo del Mesías que habría de venir, que era un sacrificio que era tipo del sacrificio verdadero que habría de venir. No, para los cristianos que vivieron con Jesús, luego los cristianos que vivieron en la segunda generación y en la tercera generación, estaban convencidos. ¿De qué estaban convencidos, hermanos? Si pueden haber seguido la línea de pensamiento que estoy hablando, ¿de qué estaban convencidos? ¿De qué estaban convencidos de Dios? Amén. Jesús es el cumplimiento de todas las cosas. Amén, amén. Ellos creían que Jesús era la redención misma en él. La redención consumada. Como él dijo en la cruz, consumado es. Tetelestai. Se acabó. Se acabó. El velo del templo se ha rasgado. Tenemos entrada libre al tabernáculo. Amén. En él es nuestra identidad. Amén. Él es nuestro sacerdote. Él es nuestro cordero. Él es nuestro rey. Él es nuestro profeta. Y este es el resumen del libro de los Hebreos. Bueno. Entonces, voy a citarte otro libro también de M.J. Kruger, pero junto con Andreas Kostenberger, que es otro teólogo también, que habla mucho de lo canon. Dice, en este amanecer de Dios, en la esperada redención triunfante, en la persona de Cristo, que es el fundamento para dar nuevos documentos canónicos, y no la política eclesiástica del siglo IV. Es decir, que nosotros debemos entender, entonces, la postura de que el canon es intrínseco porque su creación no se debió, entonces, a las políticas religiosas, a las presiones y a las conveniencias teológicas de los hombres del siglo IV, como algunos tratan de decir. El hecho de que en los concilios de este siglo haya sido, digamos, ya sellado el canon, no significa que ellos se lo inventaron por ahí, como dicen. Hay una historia progresiva de cómo la iglesia va aceptando el canon, ¿te has dado cuenta? Porque yo te acabo de citar a Justino Mártir como que él anhela la promesa del pacto, y en quién se cumple todo, en Cristo. ¿Y de quién habla entonces? Si ellos tenían claro el Antiguo Testamento, ahora tienen claro el Nuevo Testamento. Vamos a avanzar ahora con los detallitos. Este tema es bastante importante y yo escribo, yo soy al antiguo, yo escribo en cuaderno, me encanta. A veces también estoy. Entonces, vamos a ver algo que se llama el reconocimiento de la canonicidad. Bueno, esto está claro, ¿no? ¿Alguna pregunta después de este punto de qué es el canon? Si tienen preguntas, háganlas. El que no pregunta, no aprende. ¿Está claro? Ya, de ahí luego el video, ¿no? Hagan sus preguntas rápido porque como este tema es gigante, para no terminar en las 12. En serio, este tema es para hacer una conferencia de 7 ponencias. A mí me ha dejado ese libro de Blooms, wow, en serio. Y se les recomiendo que lo consigan. Les recomiendo que lo consigan. No es un libro para teólogos, ¿sabes? Todo cristiano debe leerlo. Todo creyente, sencillo, pero estudiante diligente de la palabra debe leerlo. Y por eso, si tienes preguntas, le haces a tu pastor. Genial. Reconocimiento de la canonicidad. ¿Cómo se reconoció este canon? Reconocimiento. ¿Cómo se reconocían qué libros eran inspirados y qué no? Esa es otra pregunta. Vamos a ver. Había unos libros que eran llamados, que eran reconocidos por inspiración divina. O sea, porque ellos reconocían que habían sido inspirados. Eran libros que casi no se objetaban.
generalmente eran los libros del Antiguo Testamento, ¿no? El Pentateuco, por ejemplo, se daba por hecho ya. Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico, se daban por inspirados. Y luego también teníamos que pasar por una regla que era que tenían que guardar unidad y doctrina. Por ejemplo, los libros del Nuevo Testamento. Muchos libros que estuvieron en el bolo para entrar ahí al Nuevo Testamento fueron sacados de ahí porque no cumplían los requisitos como para estar ahí. Por ejemplo, muchos libros que están en la Septuaginta. ¿Quién de acá conoce qué es la Septuaginta? A ver. Septuaginta. Es el antiguo en griego. Amén, hermanos. El Antiguo Testamento en griego. La versión de los 70. Más o menos unos 250 años antes de Cristo, el emperador Ptolomeo II, emperador egipcio, comienza a traducir con sus escribas algunas, está curioso el hombre, comienza a traducir versiones al griego para poder leerlas, y un aproximado de 72 escribas son los estudiosos que traducen la versión al griego del Antiguo Testamento, pero no solamente de los libros que están en la Torá, en los profetas y en los escritos, sino también de otros libros, que a eso se los va a llamar los apócrifos. También podríamos ver que estos libros, para algunos, incluso para actualmente, algunos están en el canon católico. Eso lo vamos a ver de un rato todavía. Entonces la segunda era guardar unidad de doctrina, o sea, confirmación de que guardaban unidad de doctrina. Por ejemplo, si un libro, guardar, unidad doctrinal, si un libro no tenía la doctrina clara, por ejemplo, según de Macabeos, según de Macabeos hay un párrafo donde el mismo libro acepta de que tal vez lo que está escribiendo puede tener un error. Los libros de la Escritura son autoritativos. ¿Te das cuenta? Los libros de la Biblia ninguno dice, pero tal vez esta revelación no es cierta. No dice eso, ¿no? Ya. Los libros que están en el canon tienen que guardar una unidad doctrinal. Por eso había algunos problemitas que quisieron aceptar libros como Santiago, porque al parecer, solo al parecer, no habían comprendido y parecía que se contraponía con Romanos. Y ese problema no solo lo tuvieron los hermanos que estuvieron en el momento de la creación progresiva del canon, sino también hombres como Martín Lutero, que llegó a desechar Santiago y en su vejez lo volvió a aceptar, ¿no? Los canonistas, pobre Santiago. Pero bueno, o sea, no sé, a mí me pasó eso cuando recién me convertí. Yo leí Santiago y sí me pareció contraproducente, porque uno tiene la justificación por la fe y el otro tiene que entender, porque si no lo has entendido bien, es por obras, pero al final no, está hablando solo de la evidencia de tu verdadera conversión. No tiene nada de malo, pero si lo lees al vuelo, sí te confundes. Entonces, por eso como que lo esperaron un poco a Santiago. Bueno, ahorita lo vamos a ver después eso. Otro es la autenticidad. ¿Por qué la autenticidad? Porque había muchas personas que escribían a nombre de Pedro, de Pablo, o sea, eran unos trolls. Eran falsos. Eran epístolas falsas. Había un Hechos de Pablo, hay un Hechos de Pedro, que incluso, según comentaristas muy buenos, los cuales son gringos y no me acuerdo el nombre porque los leí hace un mes, dicen cosas como esta, que eran escritos que tenían muchas cosas buenas, o sea, eran como un comentario de algunos escritos de Pedro y de Pablo, con historias acerca de lo que seguro escucharon que había vivido la iglesia primitiva, y que eran muy edificantes para la iglesia. O sea, no eran herejías. Por eso hasta se dudó de si eran reales, ¿no? Porque tenían cosas buenas, pero no había forma de probar, primero, que ni que fueran ni de Pedro ni de Pablo. Entonces simplemente no entraron al bolo. No tenían autoridad, porque estas cosas le daban a la palabra autoridad. Y para el Nuevo Testamento, por ejemplo, una de las marcas que le da autoridad a un libro es que tenía que haber sido escrito por un apóstol. O tenía que haber sido sostenido o apoyado por un apóstol. Por ejemplo, también hubo algunos problemas con Marcos. Juan Marcos era un joven que en la Biblia vemos que primero es desechado, pero Dios en su misericordia luego regresa, ¿no? Y es el escritor de uno de los evangelios.
del primer evangelio, hijo de Marcos, pero Marcos era compañero, viajero de Pedro, en su vejez. Entonces la iglesia al final se dio cuenta que lo que había escrito Marcos, más que todo, era todo lo que había aprendido de su maestro, ¿no? Prácticamente es el evangelio de Pedro. Otro que ha sido sostenido también por un apóstol, porque no era apóstol, es Lucas. Lucas es un gentil, pero Lucas también es un compañero de misiones de Pablo. Entonces prácticamente, también aparte de esto, Lucas había hecho su propia investigación. Lucas se fue y se entrevistó con los hermanos en Jerusalén, por eso tiene detalles que no tiene ni Pablo, que no tiene ni Mateo, que era un apóstol del Señor. ¿Te has dado cuenta? Lucas pone cosas como que cuando María guardaba todo esto en su corazón, cosas personales. Que Dios la reveló, dicen. Sí, Dios lo inspiró en medio de estas circunstancias, pero no fue algo sobrenatural nada más. Lo sobrenatural fue cómo Dios mueve todas sus circunstancias para que esto llegue a pasar. Eso es realmente sobrenatural. Entonces entendemos que Lucas también tiene el apoyo, porque tiene un apoyo apostólico. También es la recepción de los destinatarios originales. Los libros de la Biblia tienen que haber sido confirmados de que la epístola de Pablo a los Gálatas realmente lo han recibido los Gálatas, y aunque haya pasado una generación, ellos daban testimonio de que sí, ellos recibieron esa carta, y tienen ahora ya varias copias, ¿no? Y que luego fueron difundidas por otros lados, pero los Gálatas afirman que sí, efectivamente, en su tiempo, ellos recibieron esa carta. ¿Amén? No es alguien que escribió a los Gálatas, ¿no? Porque había cartas falsas. Pero los Gálatas habrían dicho, no, a nosotros no nos escribieron nunca, ¿no? No ponte una carta, vamos a inventarle por ahí una carta de Matías a los Gálatas. Entonces los Gálatas, después de 50 años, ya murieron los apóstoles, estamos en el año 120, y se encuentran un montón de copias. ¿Por qué se ha esparcido tanto este Matías? Porque lo escribió Matías, uno de los apóstoles, pero los Gálatas dan testimonio en la iglesia de Galacia que nunca recibieron tal escrito hasta tiempos postreros, y que nunca conocieron ni tuvieron relación con Matías. Era falso, ¿ves? Es falso. Por más que tuviera cosas edificantes, estaban tomando el nombre de un apóstol para poder hacer que su carta corra. Es como si te subieras al coche de alguien famoso para tener publicidad, algo así. Otros sí eran abiertos y contumaces herejes. Otros sí eran herejes. Y esas sí eran desechadas por alguna, ¿no? Pero en las que se parecían, digamos, bíblicas, como que había dudas, no, mira, esta carta dice esto, ¿no? Pero había otras cartas, por ejemplo, que se parecen. Por ejemplo, Judas. Primero que iba a ser aceptado porque Judas, el que escribe, es el hermano del Señor, es hijo de María. Judas es el hermano del Señor. Pero comenzaron a darse cuenta de que si tú lees la epístola, de un solo capítulo que tiene una pequeña epístola de Judas, es muy similar a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro también ya tenía anticuerpos, porque decían que no se parece a Primera de Pedro. Entonces comenzaron a pensar que Judas había copiado partes de Pedro. Porque si te das cuenta, los dos hablan de los falsos maestros, hablan de la venida de Cristo con los ángeles, y lo peor que trataron de dejar de un lado a Judas es porque él cita libros apócrifos como el libro de Enoch. ¿Escuchó por ahí el libro de Enoch? Hasta en audiolibro lo suben. Cuando hay cosas sensacionalistas, al toque lo suben. Y gratis. Entonces, el libro de Enoch para los cristianos del primer siglo era histórico. ¿Ya? Era histórico, y ellos citan ahí el libro de Enoch, cuando dice que el Mesías va a venir con sus millares, ¿no? Entonces, los hermanos comenzaron a dudar, pero luego se dieron cuenta que no, que simplemente sí es una carta del hermano del Señor y simplemente está haciendo una cita. No significa que el libro de Enoch está inspirado, ¿eh? No vayan ahorita a decir, lo pego en el canon etíope sí está. En el canon etíope, solamente ellos lo dicen. Es una decisión de la iglesia de Etiopía, ¿no? Pero hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Entonces, al final sí tenía fundamento y fue aceptado. Pero ¿cuál es el fundamento último? La iglesia admitió que el Antiguo Testamento como canónico, ¿por qué? Estos eran problemas con el Nuevo, pero el Antiguo Testamento lo aceptaron rápido. Primero porque su ascendencia, la iglesia empezó siendo judía. Entonces todos creían en la Torah, en los Nevi'im y en los Ketuvim. Y acá le ponemos una A en la Tanaj. O sea, la Torah son la ley,
son los escritos o salmos, también a veces leído. No significa que son todos los salmos, sino todos los escritos también leídos por la Taná. Entonces, como la iglesia empezó con la Taná, que era la Biblia de Jesús, la Biblia que usaron ellos era esta, en el Antiguo Testamento. Lo recibieron, pero para ponerle solidez a esto, en los evangelios podemos ver que Jesús habla de el profeta Daniel, a pesar que Daniel no está en los profetas acá. Pero Jesús dice que es el profeta Daniel. Y él dice que no se va a cumplir ni una coma ni una tilde de la ley. También habla de todo lo que se habla de él en la ley y los profetas. En el camino a Emaús habla de que les habló todo lo que decían la ley, los profetas y los salmos. O sea, el Nuevo Testamento acepta y admite por la boca del mismo Jesús que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, porque el mismo pueblo judío lo tenía por inspirado por Dios. Entonces ese canon no es tan difícil de aceptar. Vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento. Estaba primero la ley. Los 5 primeros libros que tienes ahí en tu Biblia actual son la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Luego los Neviín, los profetas. Es un poco diferente, ¿eh? Los libros del Antiguo Testamento se dividen de una manera un poco diferente a las Biblias que tenemos actualmente. No sé si has leído algún libro sobre eso. La ley, los profetas y los escritos. Los liberales, modernistas, ¿saben qué es eso? Si no, para explicarlo rapidito. Una línea crítica, o sea, una línea que estudia, pero ya de una manera, no como la crítica textual. La crítica textual es un estudio de las escrituras, de buscar, por ejemplo, los manuscritos más antiguos para tratar de llegar lo más posible a los originales, ¿no? A los autógrafos. Esa es la crítica textual. No, tú estás criticando. No, hay que aprender. Acá en este tema, crítica no es que estar criticando, es un estudio. Es como hoy día estamos hablando de debate y piensan que todos van a estar peleándose. No, debate también es una conversación, una interacción. Bueno, los liberales o la teología modernista que nació a finales del siglo XIX creía de que acá había 3 cánones y que luego fueron unidos. También incluso niegan que Moisés sea el autor de los primeros libros de la Torá. Porque dicen que en ese tiempo no se podía escribir, no había escritura todavía, dicen. Esa es una ignorancia académica bien grave, ¿eh? Que hasta un ateo le diría, oye, ¿qué te pasa, no? O sea, si vas a argumentar, argumenta bien. La Biblia incluso nos dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Y si me vas a decir que los egipcios no tenían escritura, que los sumerios no tenían escritura, que son más antiguos todavía, entonces no has terminado la primaria. Con mucho respeto a los hermanos académicos, porque te digo que los modernistas no son cualquier cosa. Son gente que tiene doctorados en teología, que son gente muy preparada y que si no estás maduro no te recomiendo, pero tienen buenos libros en algunas cosas. No me van a pedir borras, no me mandan por ahí. Bueno, la ley, los profetas y los escritos tienen una distribución diferente. Por ejemplo, estos son los 5 libros, ¿no? La ley. El Pentateuco, como se conoce. Penta viene de 5. 5 primeros libros. Los profetas menores, que vienen a ser José, jueces, Ruth, porque vienen unidos aquí en el Antiguo Testamento. Luego viene Samuel y Reyes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No se han fijado de algo? Claro, primero y segundo. Que en el canon de los judíos, el canon hebreo, no hay separación entre primero y segundo de Samuel. Ni primer y segundo libro de los reyes, no hay. Están juntos. Esdras y Nehemías también vienen juntos. Entonces por eso hay menos libros. Cuando tú encuentres una Biblia judía, oye, que la han mutilado, van a decir, no, léelo para que te des cuenta que no la han mutilado. Los profetas posteriores, que ya los conoces, ¿no? Se dividen en profetas mayores y profetas menores, ¿no? Isaías, Jeremías,
Jeremías, Lamentaciones viene junto, Ezequiel, y los profetas menores, llamado también el dodecaprofetón, dodecaprofetón, es de 12 profetas, los 12 profetas menores. No son menores porque tengan menos importancia, sino porque sus escritos son más pequeños. Los profetas mayores tienen escritos más grandes. Incluso los profetas menores dan muchas de las más grandes profecías mesiánicas que no dicen ni siquiera Jeremías o Isaías o Ezequiel. Luego vienen los salmos. Voy a escribirlo para que te acuerdes, no puede ser. Do, de, ca, pro, fetón. Es un profetón, equivale a 12. Bueno, el dodecaprofetón se le llama al grupo de libros inspirados por Dios, escritos por los profetas llamados menores, ¿no? Es el dodecaprofetón. Bueno, sigamos. Los salmos y escritos, también denominados los ketubim, o sea, los escritos, los ketubim, son 11 libros en los cuales están los poéticos, que son salmos, proverbios, Job, los rollos, que son cantares, Ruth, Eclesiastés, Esther, y los históricos, que vienen Daniel, vienen los históricos, le voy a poner al final los históricos, que son los finales ya, que viene el libro de Daniel, el profeta Daniel, que no le dicen profeta en el Antiguo Testamento, pero Jesús le da la atribución de profeta, y luego viene este libro, Esdras, Nehemías, y luego finalmente para cerrar el canon viene Crónicas. Ahora tú dirás, ¿por qué si esto debería ser así? En Crónicas vemos la muerte de Ezequiel, un profeta que es matado entre el altar y los cuernos. Y mira lo que dice Jesús cuando habla con los fariseos, que esto es, la sangre clama desde el tiempo de Abel hasta el profeta Ezequiel, que fue asesinado entre el altar y los cuernos. En realidad, Ezequiel cronológicamente no es el último profeta que fue asesinado, pero sí es el último profeta que es asesinado en el contexto de la lectura del canon judío. Y Jesús lo habla porque está hablando en el contexto del canon judío, ¿no? Como diciendo, verá la Z, algo así, ¿no? Zacarías fue asesinado. Y es el último profeta en el contexto, simplemente, de la lectura del canon hebreo. Entonces, hasta aquí, ¿se entiende? Y mi letra es horrible. ¿Han entendido más o menos? Hagan preguntas, chicos, porque si no yo avanzo. ¿Por qué Daniel no era considerado profeta? Simplemente Daniel, como había sido o sea, generalmente los profetas de oficio eran más considerados como Ezequiel, o sea, gente que había sido llamado para el oficio profético. Daniel, tú te das cuenta, al principio no fue llamado para eso. Fue llamado para trabajar en un gobierno pagano en Babilonia. Pero en el transcurso de su vida Dios le permite tener revelación profética de sueños, ¿no? Y lo usa como profeta. Para proclamar también lo usa. Por eso, si tú te das cuenta, incluso cuando desaparece ya, los medo-persas toman el control, el rey Darío también le caía bien Daniel. O sea, así como los babilonios cuando llegaron a Jerusalén se llevaron a sus muchachos para criarlos en la sabiduría de Babilonia y utilizarlos para el bien de su ciudad, porque no eran tontos, también sucedió lo mismo con el profeta Daniel cuando ya en su vejez el rey Darío le da la confianza, ¿no? Le da la confianza de estar ahí con ellos. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué? Porque simplemente era profeta. Y digamos que no está escrito como profeta, pero en la tradición siempre se le había considerado profeta. Por eso no les pareció raro a los discípulos o a los judíos cuando él dijo, cuando veáis la abominación desoladora del profeta Daniel, ¿no? Ah, ya dijeron, ¿no? Eso está escrito, ¿no? Eso está en Daniel. Ajá, entonces ellos entendían de que Daniel sí era profeta, ¿no? Pero como que no está escrito en el libro sí mismo, el profeta, no se dice eso de Daniel. Bueno, vemos entonces hasta el fin de los escritos. Por ejemplo, Nehemías y Crónicas son escritos post-exilio. ¿Saben qué es post-exilio? ¿Se acuerdan? Por lógica, después del exilio, ¿no? ¿Qué exilio, a ver? Babilonia. No, que los exiliaban.
siglos, mira esta nota, 2 siglos antes de Cristo, más o menos por ahí por el tiempo que se estaba escribiendo ya en la Septuaginta, ya hay evidencia clara de que se reconocía un canon del Antiguo Testamento. Por ejemplo, también hay una evidencia de que hay un silencio en Israel que termina con Juan el Bautista y con el Evangelio de Mateo. En el Talmud babilónico, periodo post-exilio, dice: después de los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, Jehová se apartó y su espíritu de Israel. No significa que los había abandonado, porque el Espíritu Santo es omnipresente, pero ya no hubo más revelación canónica. Ya no hubo más revelación canónica. Es más, ellos se sentían en una sequía porque ni siquiera había un profeta de proclamación. Como Elías, ¿no? Elías no hay primera de Elías, ¿no? Es un profeta que proclama. O sea, Dios lo manda, no había nada. Por eso también el libro de Macabeos es muy cuerdo, porque es un libro histórico, cuando escribe y dice: vivimos en un tiempo donde no hay profeta. Entonces ese mismo libro se está descanonizando. Porque si no hay profeta, ni siquiera de proclamación, menos canónico. Entonces el mismo libro de Macabeos no es más ético y no se adquiere el derecho, no adquiere el derecho de ser canonizado. Bueno, hasta ahí terminamos el punto 3. Vamos al punto 4 que vamos a ver ahorita, que son los libros apócrifos. Ahora sí, los libros apócrifos, ¿han escuchado por ahí? No me vayan a salir como unos libros raros, ¿no? El Evangelio de María Magdalena. También son llamados deuterocanónicos. ¿Qué significa? Otro o segundo. Ah, no. Muy bien. Los libros deuterocanónicos. En la Septuaginta están los libros deuterocanónicos, hermanos. Y muchos de ellos han pasado a la Biblia católica romana y también están en las Biblias ortodoxas. ¿Qué es ortodoxa? Es la Iglesia de Oriente, la Iglesia Católica Ortodoxa griega y la Iglesia Católica Ortodoxa rusa, oriental, que también se le llama. Están presentes en la versión llamada Vulgata Latina también. Y son como una especie de 7 libros más. Se los voy a escribir acá. De repente alguno tiene un trasfondo católico en la parroquia de niño o de adolescente o hace poco. Monaguillo, de repente así, ¿no? De repente, ¿no? Yo tengo un trasfondo algo católico, no por la práctica, sino porque tengo un primo que es teólogo católico, profesor de filosofía en una universidad del Opus Dei. Y con él compartimos mucho, por eso conozco un poco del catolicismo. Y son gente muy humilde, la verdad. Pero están humildemente equivocados. El libro de Tobías. El libro de Tobías. El libro de... Si se acuerdan, seguro cuando leí primero, seguro católico. Eclesiástico. También conocido eclesiástico, mira, con el nombre de Sirácides. ¿Escucharon la cuenta de Sirácides? Somos malos católicos. Si tienes un familiar que tiene una Biblia católica, dale una leída. Dale una leída. Baruch, que era el escriba, ¿de quién? De Jeremías. 1 y 2 de los Macabeos, que habla de la revolución macabea. Y algunos pasajes espurios, de Esther y de Daniel. Ahora, ¿qué son pasajes espurios? Que también hay un montón en el Nuevo Testamento, ¿eh? Que hoy día no lo voy a tocar porque no es una clase de crítica textual. Pero hay pasajes espurios. Por eso cuando compras una NBI, algunos pasajes no están ahí, pero hay una nota al pie de página. No, que la NBI del diablo, dicen por ahí. Dios se inspiró en castellano la Reina Valera en el 60, antes no sé qué pasó. No, hermanos, aprender, como leyeron ya con el pastor Alex Donelli esa clase, tenemos que aprender a madurar en ese tema, ¿no? de las versiones. Un pasaje espurio es esto, por ejemplo. Acá había un manuscrito, pero acá se hacían
notas a pie de página, ¿no? Entonces, en el complejo trabajo difícil, recuerda que no había imprentas ni eso, de poner este texto y copiarlo, había hermanos que como veían esto y lo copiaban con todo así. ¿Y eso cómo se llama? Interpolación. Muchos pasajes como primera de Juan, capítulo 5, verso 7, del 5 al 7, son interpolaciones. En Mateo, el final largo de Marcos, ¿no? El capítulo 16, del verso 9 en adelante, no está en los manuscritos más antiguos, en los más tempranos sí está. Pero, ¿de dónde salieron? Son interpolaciones. Antes lo mutilo en mi Biblia, lo corto con tijera. No, porque generalmente son notas a pie de página de comentarios de hermanos que tienen concordancia con otros evangelios, o sea, no es una herejía. Pero hay que decir la verdad, pues, ¿no? No estaban en los más antiguos. Entonces, ¿qué pasa? Igual pasaba en el Antiguo Testamento en estos apócrifos, ¿no? Hay un libro de Esther donde tiene unas interpolaciones. Y hay algunos pasajes de Daniel que no están en los originales. Para eso también quiero aclarar de que una de las causas por la cual un libro del Antiguo Testamento es declarado canónico no es como dicen unos amigos por ahí que no sé, son muy, les encanta hablar de Israel, que tenía que estar en hebreo nada más, decía. En ese caso habríamos tenido que sacar algunos textos de Esdras que están escritos en arameo, y especialmente en el libro de Daniel también, que están escritos en arameo. El arameo era la lengua comercial de ese tiempo, la lengua de los gentiles, como se puede decir. Entonces no es que un libro tenía que ser a rajatabla escrito en hebreo, aunque sí, el 99% está en hebreo. Hay textos en arameo y tú no lo puedes negar. En todo caso, vas a estar como Marción, cortando la Biblia lo que no te conviene, y no es así. Dios inspiró esos pasajes y lo aceptamos como Biblia. Entonces estas interpolaciones hacen de que este pequeño texto que acá haya sido pasado como si fuera parte, se convierta en un texto espurio. Y eso es un texto espurio. Si se acuerdan de mí después, escriben en inbox, en Facebook, pastor, tiene un link donde les mando un montón de links para que lean acerca de lo que es esto. Es fácil. Entonces, por evidencia histórica interna y bíblica, nosotros debemos rechazar todos estos libros, pero no son del diablo, por favor, hermano, ¿ya? Simplemente son escritos que habían circulado incluso en los tiempos de la Septuaginta, pero no son inspirados. Tienen muchas contradicciones incluso con la palabra verdadera de Dios. Muchos de estos aceptan que no son inspirados. Yudí también, que significa la historia de la judía. Lo que también aceptan que no es inspirado, o sea, aceptan los errores del escrito. Tobías, que es Tobiyá, que significa Dios es bondadoso. Es una historia también muy bonita, te deja una buena enseñanza práctica, pero no puedes hacer doctrina ni predicar del púlpito de eso. Hasta lo puedes citar como una historia, porque si citamos a veces, usted ve en el parque caminando, ¿no? Estás predicando, ¿no? Hablan de su perrito por ahí en un púlpito. Ya, pues, no tiene de malo que citas libros históricos, pero no hagas doctrina de esto, por favor. La iglesia de Tobías, no. ¿Sí? ¿Está claro eso? Es importante entender eso de los apócrifos porque los apócrifos son estos, no son el libro de María Magdalena, que por ahí salió el Código Da Vinci. De repente en la universidad o en el colegio vas a encontrar amigos bien intencionados que incluso te dicen, quiero que me enseñen, ¿no? Pero cuando te dan sus posturas creen en esas cosas, ¿no? Como muchos de nosotros de repente creíamos también, ¿no? Simplemente es decirle, mira, te explico, ¿no? Para que vean lo maravilloso que ha sido el proceso de inspiración de la palabra de Dios a través de los siglos y cómo Dios ha ido formando su maravillosa palabra, su regla estándar para nosotros, su canon. ¿Amén? Eso a nosotros nos debe llenar de alegría. Vamos a ver ahora los lugares en los que se escribió el Antiguo Testamento. Esto es breve. Los lugares en los que se escribió el Antiguo Testamento, el AT se escribió en un lugar más estrecho. Se escribió más o menos por Jerusalén, en el camino a Egipto, se escribió en el desierto, se escribió por una parte en Babilonia, otra parte en el regreso del exilio, pero era más o menos en un pedazo así nomás, chiquito.
Sin embargo, duró más o menos aproximadamente, porque ningún comentarista te puede dar una fecha exacta a veces, de 1000 años duró la escritura periódica del Nuevo Testamento. 1000 años. Wow, ¿no? Maravilloso que en 1000 años esa escritura sea tan concordante, sea un solo cuerpo, no como Dios haya preservado su palabra, de tal manera de que es un cuerpo que no se contradice en 1000 años. Luego vemos que el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se escribe en un periodo mucho más pequeño, es más, demasiado más pequeño, porque recuerden que no hay libros inspirados reconocidos después de la muerte de los apóstoles. Así que más o menos hay un periodo entre 50 años aproximadamente en las que se escribió el Nuevo Testamento. Y ahí sí, este es el Mar Muerto, acá está Italia, acá está Israel. Acá, de aquí, los apóstoles fueron echados por Dios porque no quería que mueran en la destrucción del año 70, aunque en ese momento les dolió en el alma, pero Dios sacó a su pueblo de Babilonia y lo estaba llevando al libro de Apocalipsis, no dice salid de ella, pueblo mío, salid de ella, como dice Apocalipsis 11, sal de Sodoma, de Egipto, la ciudad donde crucificaron al Señor. ¿Cuál era la ciudad donde crucificaron al Señor? Jerusalén. ¿Quién es la gran ramera? No, la Iglesia Católica tiene que ser. No. Eso estará en algunas películas. Entonces, pero date cuenta el territorio tan extenso, ¿no? Mira, se fueron por todos lados, hasta Italia. Hasta Pablo escribió desde una cárcel en Roma. Entonces, en 50 años, pero en un territorio mucho más extenso, Dios escribió el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver unos problemitas también con esto, porque a pesar que era más corto el tiempo, fue un poco más difícil ver esto del canon. Vamos a ver el desarrollo de este canon entonces. Este canon, en 50 años, simultáneamente se escribió, ya saben, por apóstoles o personas apoyadas, digamos ahí con la vara de los apóstoles, ¿no? Como Marcos, ¿no? Como Lucas, como Santiago. ¿Escuché el libro de Santiago? No, que Jacobo dice. Santiago viene de San Jacobus. Luego esta San lo convirtieron en una T, Jacobus. Y fue mutando a San Jacobus y luego fue un San. Ya, bueno, quiero saber cómo va a ser en 100 años. Pero bueno, la cosa es que Dios escribió ese libro. Se escribieron, luego se copiaron. No te copiaste en el examen, se copiaron porque tenían que hacerse copias para esparcirse a las demás iglesias. Hay cartas que Dios escribe, por ejemplo, para una determinada iglesia, como la iglesia de Galacia, ¿no? Que el Señor inspira a Pablo para la iglesia de Tesalónica, pero en realidad el plan del Señor era que se expanda. Y había copistas. Y ahí también vienen las mismas interpolaciones que hubo en el Antiguo Testamento, también las hay en el Nuevo, y hay más. Y eso ya será para otro tema. Se recolectaron en ese periodo pequeño de 50 años, se hizo todo lo que en 1000 años se hizo con el Antiguo. Y finalmente se difundieron. Hubo un tiempo ya en el siglo II en que los evangelios se difundían como un solo grupo ya. Acuérdate que todavía recién estaban por empezar a usarse los códices. ¿Saben qué es un códice? Mira, se escribieron en rollos, ¿no? Pero el códice era una forma novedosa. El códice era esto. Los cuadernos como los conocemos ahora, los cosían. Así, ¿no? Y así comenzaron a juntar de 2 a 3 libros. Ya había una forma más fácil de poder
viajar con esto, igual está con 50 rollos así. Me meto también al podcast y me voy como peregrino a evangelizar, ¿no? Generalmente los primeros libros que fueron llevados como códice por todos lados fueron los evangelios, por eso tanto la iglesia de Oriente como Occidente los aceptaron rápido. Además que eran de Jesús, de los apóstoles, fue fácil. Y los problemas vinieron con algunos otros libros. Entonces, por ejemplo, vemos en Antioquía, que algunos historiadores hablan que en la iglesia de Antioquía, que es en Siria, ya se predicaba el libro de Mateo, en el transcurso de esos 50 años. En Roma, el Evangelio de Marcos, que era considerado como el de Pedro, y varios escritos de libros. Clemente de Roma, uno de los obispos, habla en uno de sus escritos que se predican muchos de los escritos, no solo de Pablo, sino también de los demás apóstoles. En otras diversas regiones también era popular el Evangelio de Lucas. En Éfeso, de hecho que tenían que leerse los escritos juaninos, como las cartas del apóstol Juan, el Evangelio del apóstol Juan, e incluso el Apocalipsis, que era aceptado. Y luego las cartas paulinas en sí mismas, que eran de amplia difusión por todo el Oikomene. ¿Sí se acuerdan del Oikomene que estudiamos con el pastor West? Es la jurisdicción de todo el Imperio Romano, ¿no? Por todo el mundo conocido. No, pero no se fueron a China, no, todavía no. El mundo conocido era la jurisdicción del Imperio Romano. Y ese era todo el mundo para ellos, ¿no? Por eso cuando él dijo que esta generación no pasará hasta que el Evangelio sea aplicado en todo el mundo, no significaba que hasta estamos esperando un futuro, sino que en ese momento iba a venir Cristo a hacer su retribución contra esa ciudad, Babilonia, la ciudad rebelde, y el Evangelio ya había sido predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin, dice, ¿no? Pues ya vino el fin en el año 70 después de Cristo. Ese es otro tema que tocaremos después. Entonces había distintos tipos de destinatarios. Vamos a poner esto. Distintos tipos de destinatarios para las cartas del Nuevo Testamento, que se habían escrito, que se habían guardado, que se habían esparcido. Había cartas que eran escritas de forma particular. Por ejemplo, la carta de tercera de Juan, ¿no? También vemos, por ejemplo, te voy a copiar acá en mi cuadernito. Mira. Estas eran cartas particulares. Por ejemplo, las cartas particulares eran Lucas. ¿Se acuerdan quién era escrito Lucas? Lucas y Hechos. Al excelentísimo Teófilo. No se sabe, pero debe ser una especie de autoridad o un rico, ¿no? Luego vemos Lucas y Hechos. Tito, ¿para quién fue escrito? Para Juan, ¿no? No, para Tito. Timoteo, las 12 epístolas que le envía a Timoteo, un joven pastor. Y 2 y 3 de Juan, que también tienen recipientes particulares. Luego vienen las cartas paulinas, que son dirigidas a iglesias locales, ¿no? O también los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, que son dirigidos a las iglesias de Asia. Entonces vemos las iglesias locales. Vemos aquí que eran dirigidas las cartas paulinas y Apocalipsis, que ¿por qué pone en un solo escrito las 7 cartas de frente? Porque su intención era que se pase para todos. Porque si no le hubiera mandado una a Tatira, otra a la Odisea, ¿no? No. Él quería que todos lo lean todo. Y por eso fue su intención, a propósito, escribió para todos. Más o menos es antes el 65 al 67, antes de la destrucción de Jerusalén, esas cartas escritas. Bueno. Ya está. Estas cartas eran las, digamos, más generales. Cartas epístolas universales también llegaron por ahí. Santiago, parece que le hablaran a todos. Pedro, que había un problema porque Pedro 1 y Pedro 2 difieren en la forma de escribir, en su estilo, pero ambas eran escritas para los judíos de la diáspora. ¿Quién sabe quiénes eran los judíos de la diáspora? Levante su mano, normal, colaboren. Colaborar. Los judíos de la diáspora eran los judíos de la dispersión. Que porque ya el Imperio Romano estaba llegando, el Señor iba sacando a sus hijos. Porque generalmente los que se iban en la diáspora eran los cristianos. Los tercos judíos
nacionalistas estaban ahí metidos en su Jerusalén, rebelándose y rebelándose. Como dice algunos comentaristas, cuando se toca la quinta trompeta, salen como demonios, salen unas langostas, ¿no? ¿No sé si está leído en Apocalipsis? Y todos comienzan a matarse, algunos querrán encontrar la muerte y no la hallarán. Está hablando de la locura que ocurrió en ese tiempo en Jerusalén. La gente comenzaba a matarse entre ellos. Dice que eran algunas langostas que tenían el pelo largo como mujer, ¿no? Y se cumplió porque había personas sodomitas, pero que eran unas personas muy perdidas en ese Jerusalén. Sodomitas que andaban con ropa de militar, pero con vestidos como una persona trans, pero al mismo tiempo tenían una espada. O sea, hacían los peores pecados inimaginables de Sodoma y salían luego a matar gente solo por el mero hecho de matar. Entonces tú de desesperación, algunos entregaban a sus hijos, no eres cristiano, mátenlo. Si cumple lo que dijo Jesús, ¿no? Padre, tu madre, yo he venido a traer espada, ¿no dijo? No, Jesús es bueno, no digas eso. Era un juicio contra una nación rebelde. Porque también les había dicho arrepiéntanse. Dios es bueno. Todo esto que te cuento les pasa a los que no se arrepintieron de la rebelde de Jerusalén. Entonces hay que entender ese contexto, ¿no? De Apocalipsis. Y bueno, entonces eso sería más o menos... Pedro toma medidas para que su enseñanza perdure. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, verso 15. A ver. 2 de Pedro. Justo esta carta de 2 de Pedro es a la que le pusieron peros, pero al final fue aceptada en el canon, ¿no? Solo por una especie de diferencia de estilo. Y 2 de Pedro, capítulo 1, verso 15. Y dice así la palabra del Señor: también yo procuraré con diligencia, o sea, voy a esforzarme en este trabajo, que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Pedro no estaba trabajando solamente por su propia agenda, ¿no? Trabajo para mi gloria y cuando muera me van a recordar como el gran apóstol. Él ve la generación del futuro. Él no está esperando que venga Dios ahorita y nos lleve a todos desaparecidos. Él está esperando un futuro para la iglesia. Un futuro glorioso para la iglesia, en donde la iglesia va a prevalecer. Pero para eso todo apóstol y todo hombre de Dios tenía que trabajar y dejar un legado. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. Y vaya que lo dejó. Vaya que lo dejó. Sus escritos son buenos y fueron reconocidos, ¿no?, por la iglesia. Dios puso en el corazón de la iglesia poder reconocerlos y hasta ahora podemos escuchar la voz del Espíritu Santo inspirando a Pedro y consolando a nuestro corazón muchas veces al leer sus cartas, ¿no? Vamos avanzando. Reconocimiento del canon. Otra vez. Reconocimiento del canon. ¿Cómo se reconoció? Oye, pero ¿por qué reconoció? Porque al principio te dije que la iglesia no determinó el canon, la iglesia no se inventó el canon, no fueron algunos líderes tiranos eclesiásticos que dijeron esto nos conviene para enseñar, sino que la iglesia con el tiempo, como les he estado hablando, estamos avanzando algunos siglos, fue reconociendo poco a poco el canon. ¿Ven? A través de la inspiración, a través de la autoría, ¿recuerdan, no? Vamos a reconocer el canon. La generación posterior a los apóstoles reconoce reconocimiento del canon. La generación posterior a los apóstoles reconoce esto. Te voy a citar hombres de Dios de algunos siglos posteriores, digamos la generación B, la generación C o la generación 2 y 3 de la iglesia, donde vamos a ver cómo estos hombres de Dios reconocían como canónicos los libros del Nuevo Testamento. Primero, Ignacio de Antioquía. Cuando tú lees Ignacio de Antioquía, tú vas a ver que incluso él a veces dice cosas como, y vengo aquí hablando de parte del Espíritu Santo. Tú dirás, mira, una palabra similar a lo que hablaban los apóstoles. ¿Lo metemos a Ignacio al canon? No, porque siempre él citaba palabras de los evangelios como escritura. Sino que era una forma de hablar, ¿no? Es como que yo te dijera, vamos a dar una consejería con el hermano. Bueno, te voy a decir de parte de Dios esto, pero es porque estoy con la palabra.
¿no? No tiene nada que ver que me está llegando algo, una revelación nueva. También Clemente de Roma, ya lo cité hace rato, Clemente de Roma, un hombre que citaba mucho a Mateo, al Evangelio de Mateo, lo citaba como escritura. Vamos avanzando en los siglos. Irineo, ¿dónde vivía Irineo? ¿Cerca de Jerusalén? Francia. En Francia, en Lyon. Irineo, más o menos el año 150. Él deja una reseña, ya no olvidé la cita, mil disculpas amigos, pero él dice en esta reseña, o sea, por el libro donde lo leí, él dice que en la iglesia se cantan salmos, se cantan himnos, dice, se comparte la escritura y al final hay exhortación y oración. Se parece mucho a un culto que al margen de las formas que tengamos acá todos, se parece a un culto de una iglesia evangélica actual, ¿no? Entonces tú lees Irineo y dices, somos la misma iglesia, a pesar que han pasado tantos siglos, ¿no? Somos la iglesia de Cristo y estamos unidos en la adoración, ¿no? En ese recordar de las bodas, en ese anhelo por las bodas del Cordero. No estamos ahí todos los domingos, el Señor está con nosotros, el Señor viene, desde tiempos aquellos. Vemos luego a Tertuliano de Cartago, dice lo mismo. Irineo también decía de que los evangelios que eran leídos eran los 4 evangelios, las cartas paulinas, primera de Pedro, primera y segunda de Juan y Apocalipsis, que eran leídos en los cultos en las iglesias en Francia, en Lyon. Tertuliano cita los mismos libros de Irineo, pero le suma Hechos y Judas. Cartago queda en África, en Túnez. La mayor parte del Nuevo Testamento entonces ya era conocido, hermanos, como escritura por los hermanos de los siglos posteriores a los apóstoles. ¿Te imaginas lo difícil que habrá sido llevar toda esta información? Especialmente por lo precario de la situación. Los medios de comunicación. Ellos no tenían UCB, WhatsApp. Oye, Tertuliano, ¿estás ahí? Oye, deja dormir, oye, ya. Todo, qué loco, para que le mandes, para que imprimas para tu iglesia. No era así, era difícil. Había que hacer viajes de kilómetros. Es posible que los bandidos te agarraran y te morías. O sea, no había, la tinta costaba. Los papiros costaban. Hasta que llega algo terrible. Vamos a hablar de un episodio, pero antes de hablar de eso, te quiero dar una nueva palabrita para que aprendas, que se llama antilegómena. ¿Escuchaba antilegómena? Antilegómena. Son los libros que no fueron reconocidos. Antilegómena. Libros que no fueron reconocidos como parte del canon, pero tampoco no rechazados. Cuando te digo no reconocidos, no es que ya los rechazaron para siempre. Son libros que tuvieron problemas para entrar al canon. Que te los estuve parafraseando hace ratito, te los voy a copiar acá abajo. Si no, que a veces me adelanto siempre porque no hablo mucho. Primero, como ya te conté, la cartita de Santiago. ¿Por qué? Porque primero se dudaba de que sea realmente el hermano del Señor. Segundo, por la contradicción aparente con Romanos, ¿no? Ya les mencioné. Esa contradicción aparente con Romanos pesó. Cuando lograron un poco como entender esta contradicción aparente, comenzaron las dudas de que si era realmente Santiago el hermano del Señor. Cuando se comprobó que era así, Santiago entró acá. Otro problema, de nuevo, como les vuelvo a citar, es, como dice Pedro, a mí no me molesto repetir las mismas cosas, porque para vosotros seguro dice el apóstol Pablo. Segunda de Pedro, ¿por qué? Porque difería el estilo. De repente en castellano no se nota tanto, pero en la versión griega difería del estilo de escritura y de énfasis y de todo con Primera de Pedro. Entonces, había dudas al respecto, pero luego se corrigió. También, mira, aunque no te parezca, segunda y tercera de Juan también eran rechazadas. Hay dos posturas. Unos creen que este es Juan, un anciano, el anciano, y otros creen que es el apóstol. Pero al margen de las divergencias, había un problema, que no sabían si eran realmente
de ellos dos, porque si el anciano hubiera sido un hombre apostólico, lo hubieran aceptado. El apóstol Juan era el apóstol, hubiera sido aceptado, pero realmente era de alguien con la autoridad apostólica. Y la duda, ¿por qué venía? Porque realmente estas dos cartas tenían muy poca difusión, ¿no? Que son pequeñas, y no tenían mucha difusión. Y al no tener mucha difusión, entre Oriente y Occidente, entre los países que estaban los cristianos ahí recibiendo esta correspondencia, tuvieron muchas dudas y se demoraron por eso en incluirlos, pero al final fueron incluidos. Apocalipsis, imagínate también, ahora tú dirás, seguro porque nadie lo entendía. Aunque no lo creas, todos lo entendían. Que no lo entienden estamos ahora. Apocalipsis. El problema era de que los herejes tomaban esa simbología, muy parecida ahora, ¿no? Y comenzaban a crear doctrinas, pero de locura, como ahora también. O sea, hacían lo mismo. Entonces ellos comenzaron a dudar en realmente ponerlo en el canon y no arriesgar a la iglesia a que aparezcan más hombres locos y comenzaron a contaminar la fe. Pero también estaban en contra de la ética. Porque un libro sea difícil, Dios lo ha inspirado, ¿no lo voy a poner? No puede ser, ¿verdad? Por eso se demoraron, algunos se lavaron las manos, tenían que pasar un siglo más hasta que ya entró. Y finalmente, uno de los mejores libros, el libro de los Hebreos. Primero porque no se sabía quién era el autor, y uno de los, ¿se acuerdan? Es la autoría. Era posible que los primeros 2 siglos, los hebreos que recibieron esta carta sí supieran quién era el autor. No sé si fue Pablo, Bernabé, pero era un judío que conocía la ley de Dios. Porque es magistral su exposición. Es magistral. Pero lamentablemente habían que, para cuando ya comenzaron a tratar de formar el canon, o a tratar de recibirlo, tenía muchos problemas. No se sabía si realmente era el apóstol Pablo, o quién habría sido. Y uno de los, recuerdo, de los requisitos era autoridad apostólica, o haber sido apoyado por un apóstol. Pero si no sabían quién es, pero después de tiempo, el libro de los Hebreos se ganó su sitio dentro del canon. Gracias a Dios. Entonces, para salvaguardar un poquito para evitar preguntas, algunos eruditos desde ese tiempo incluso comenzaron a decir que era de Pablo, ¿no? Para evitar que me pregunten. Total, no habían dicho que uno de los puntos de la autoridad era que sea, sí, es que es de Pablo, pues. Ya. Entonces ya. Pero la verdad, hasta ahora no se sabe. Pero el Señor ha puesto ahí una carta, que era una advertencia a los últimos judíos de que se arrepientan, porque solo faltarían 3 o 5 años para que venga el juicio contra la rebelde de Israel. Esa carta, si tú la sacas de la Biblia, no hay Nuevo Testamento. Y eso ya el tiempo lo ha demostrado. Ahora sí viene algo terrible. Como te digo, hay gente que quiere cortar la Biblia y a veces tú dices, sacan de contexto, pastores y líderes, autoproclamados profetas, apóstoles y demás, o hasta pastores se autoproclaman, se autoordenan, pero el problema es este, es grave. ¿Estás predicando realmente lo que dice Dios? ¿O solo estás mutilando y diciendo lo que te conviene? Hubo un hereje de herejes, que es el más problemático, que hizo algo que ni siquiera el hereje más grande del planeta en vida actualmente lo hubiera hecho. Estoy hablando del caso de un hombre llamado Marción. Marción era un teólogo y escritor muy inteligente, griego, que vivía en una ciudad llamada Sinope. Y Marción lo que hizo fue agarrar unas tijeras con su corazón antisemita y primero que todo dijo, no, el Antiguo Testamento fuera. Después tomó lo que según él entendía y que se quedó con el Evangelio de Lucas nada más, porque no es judío, descartó los demás, y con algunas epístolas de Pablo, a las cuales mutilaba lo que no le gustaba. Para esto le mutiló el capítulo 1 y 2 a Lucas, claro. Y se quedó con un canon mutilado chiquito, un librito así, que se llamaba el canon de Marcionita. Aunque él sí, digamos que es el extremo de la locura. ¿No te parece igual cuando tú tienes tu Biblia y estás predicando una serie de romanos
Y cuando llegas a Romanos 9 te saltas al 10, porque tienes problemas con lo que encuentras ahí. ¿No te parece que le estás callando la boca a Dios? Bueno, te estás pretendiendo callarle la boca a Dios, porque nunca se la vas a callar. Entonces yo los exhorto, hermanos, predicadores que estén acá, a que estudien el pasaje, a que se enfrenten a la Escritura y sean fieles a ella. Seamos sinceros. De repente me encuentro con un pasaje difícil para las posturas de mi tradición, ¿no? Acá somos evangélicos de muchas tradiciones. Estamos unidos en el Evangelio. Pero de repente me encuentro con un pasaje que va y me choca, ¿no? Digo, mira, acá está justo esto que dicen los hermanos de por ahí, ¿no? ¿Será verdad? A ver el contexto. Y si te muestra que es así, ¿qué haces? Como Marzón saca tu tijera y dices... O sea, hay hermanos que quisieran arrancar esos capítulos. Romanos 9, ¿no? Efesios capítulo 1 y 2. ¿No? Así quisieran, pero no es así. Entonces hay que entender esto. Marción también tenía otra locura, un invento que él le preguntaban qué pasó con el canon hebreo, ¿no? Si a través de los hebreos, a través de ese canon, es que se han formado las promesas que se cumplen en el nuevo. Cristianos sinceros le decían, y él decía, no, lo que pasa es que hay un Dios tirano en el Antiguo Testamento. Dios es malo. Es un Dios totalmente diferente al Padre de Jesús. Bueno, Jesús es bueno, su Padre es bueno, como que hubiera dos espíritus, un yin yang, una cosa rara. O sea, ahora, eso también es un extremo malo, pero ¿no te parece también conocida esta teología ahora? Algunos hermanos muy sinceros, porque ahí sí no les voy a decir herejes, porque conozco muy sinceros, te dicen, pero pastor, en el Antiguo Testamento no se salvaba por obras, y ahora estamos bajo la gracia. Y te das cuenta de lo que les están enseñando a estos sinceros y diligentes hermanos, que se esfuerzan y son más santos que muchos de nosotros, pero están pensando de que tienen que cargar una mochilota de obras porque les están diciendo de que el Dios del Antiguo Testamento era pura ley y el Dios del Nuevo Testamento es pura gracia, como si hubiera un dualismo que separa la Biblia, que el Antiguo Testamento solo habla de Israel y de planes para la nación de Israel, y el Nuevo Testamento solo habla de la gracia para la iglesia. Cuando tú partes así con buena intención la Biblia, traes caos, traes peso, traes una mochila sobre las personas. Una mochila que yo también cargué mucho tiempo y de repente tú la estás cargando. Hasta que entiendas el panorama que toda la Escritura habla de Cristo. Y esas promesas están cumplidas en Él. Bueno, sigamos con Marción. Estos dos espíritus raros que él tenía, ¿no? Él publicó un canon propio. Rechazaba el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, ¿qué tenía de bueno Marción para sus propios fines? Marción era un hombre rico, era un mercader. Marción era un mercader, imagínate. Y eso le daba muchas posibilidades. Él vivió entre los años 85 y 160. Pero esto le daba muchas posibilidades, porque al ser un mercader rico, podía hacer copias de su canon, porque él mismo se las sostenía, y podía expandir su doctrina por donde sea, ¿no? Ya que viajaba, tenía sus trabajadores a los cuales los mandaba a comprar mercaderías, ¿no? Y reparte por todo ese pueblo mexicano, ¿no? Reparte nuestras enseñanzas. A veces también se parece a lo mismo de ahora. Tú dirás, oye, esos... Bueno, voy a mencionarlo porque esos no son parte de nosotros. Para de sufrir, tienen un montón de dinero. ¿Cuántas cosas no podría hacer la iglesia de Cristo? ¿Cuántas iglesias chiquitas, sinceras, yo sé que podrían hacer con ese presupuesto, ¿no? Pero ves a Para de sufrir, ¿no? Y tú dirás, es injusto cómo Dios permite que esos asaltantes estén ahí, ¿no? Ya van a tener su recompensa ya así como Marción la tuvo después, ¿no? Pero Marción era así, era un hereje, pero con dinero. A diferencia de Para de sufrir, Marción no le robaba la plata a la gente, sino que trabajaba duro para tener su plata para expandir sus herejías. Marción era un hombre trabajador. Entonces, este hombre fue combatido por grandes teólogos de su tiempo. Fue combatido, fue refutado, pero aún así, la doctrina marcionita dejó de ser enseñada. Te voy a decir algo escandaloso, que incluso hasta el siglo X, por el mundo europeo, había marcionitas. Ya había pasado siglos que había muerto Marción. En su tiempo, Irineo, Tertuliano, lo llevaron a contradecirlo, ¿no? Pero cuando tú sabes que es un cáncer que se expande, a veces ya no lo puedes detener. Satanás siempre se ha encargado de hacer eso. Hay un escrito que se descubrió que destruiría a los marcionitas actuales, es que aparecería alguno, ¿no? Que dice, no, que antes no había canon, entonces por eso Marción hizo lo que tuvo que hacer.
que se llama el Canon Muratori, porque el que lo encontró era un italiano, Muratori. Es un canon en latín. Así que no fue Constantino en el año 325 quien obligó a la iglesia a poner ese canon. El canon ya había estado reconocido incluso desde el año 170, sino que no había un concilio formal que lo dijera, este es, ¿no? Pero todas las iglesias, como ves, ya estaban aceptando el canon, a través de el intercambio de las cartas y la confirmación de Dios de que era palabra del Señor, con los métodos que ya hemos hablado al principio. Por ejemplo, te cito un hombre ahora ya del año 230, ya vas avanzando, estamos avanzando. Algunos de repente se acuerdan de él, se llama Orígenes. Orígenes era un hombre, un teólogo que vivía en Egipto, y él da la lista más completa y más temprana del Nuevo Testamento. Orígenes. Orígenes es un hombre con muchos errores. Muchos errores tiene. Pero está siendo usado por Dios en su tiempo. 230. Egipto. Él da una de las listas más completas acerca de lo que es el Nuevo Testamento. Algunos ponían en duda, por ejemplo, Hebreos, como te dije, segunda y tercera de Juan, ¿no? Ponían en duda Santiago, la carta de Judas. Orígenes fue uno de los primeros que dijo, no, esto sí es canónico, ¿no? Es uno de los primeros que dijo, que no se hagan problemas, esto es canónico, no se me hagan problemas. ¿Ven? Otro hombre más, Eusebio de Cesarea. ¿Has escuchado de Eusebio? Eusebio de Cesarea es del año 340. Él, al igual que Orígenes, tenía una lista muy completa. Y te voy a leer un poco más ya para acelerar. Cirilo de Jerusalén, 370 después de Cristo, ya tenía una lista casi completa y aceptada de los libros del Nuevo Testamento. Atanasio de Alejandría, en el 367, el famoso Atanasio, que defendió la fe de los antitrinitarios, de los herejes que negaban la Trinidad. Atanasio también tenía una lista muy grande, reconocida por él, de libros que son parte del Nuevo Testamento. Jerónimo de Estridón y nuestro muy apreciado y muchas veces citado e idolatrado por muchos, Agustín de Hipona, que es del año 400 en adelante, que reconocen ya las listas completas del Nuevo Testamento. Entonces, como verás, el canon fue un proceso universal. No fue que 5 monjes en la oscuridad, como están en los chic publications, así, que se van a buscar, no sé, salir de esas revistas, ¿no? Que el diablito atrás le está diciendo posteridad. No. ¿Te has dado cuenta que es un trabajo desde el siglo 1, 2, 3, 4, así? Es progresivo. Cómo la iglesia va aceptando, va reconociendo la palabra inspirada de Dios en el Nuevo Testamento y se va formando este canon. Es un proceso universal que comenzó a consolidarse bastante temprano, hermanos. ¿Amén? ¿Alguna pregunta antes de concluir con esto? ¿Ninguna? Bueno. El canon fue un proceso universal que termina de conciliarse formalmente, ahora sí, luego de este proceso largo en los concilios de Hipona, en África. El concilio de Hipona, en el año 393, y el concilio de Cartago, en Túnez, en el año 397. Se acabó. Cerrado. Pero cerrado por Dios hace mucho tiempo atrás, ¿ves? Desde el siglo I nada más Dios ya lo había cerrado. Pero Dios permitió que la iglesia fuera redescubriendo su revelación progresivamente. Hizo un trabajo de redescubrimiento. No nos regaló del cielo, esta es la lista, ¿no? ¿O le hizo soñar a un apóstol? Apunta al toque, ¿no? No es así. Dios permitió que 1000 años se formara su canon en tiempos donde a veces sí se revelaba así, audiblemente, ¿eh? Pero igual permitió que se esperaran 1000 años para formar el canon del Antiguo Testamento. Muy misericordioso ha sido para él solamente en 50 años permitir que su iglesia ya tenga su canon. Porque al final no es un canon y otro canon, son uno solo. La Biblia es un libro completo.
El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento velado. Si lo lees sin el Nuevo Testamento, no vas a ver a Cristo. Pero si tú lees el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, no vas a entender nada. ¿Qué es expiación? ¿Qué es propiciación? Apocalipsis no vas a entender nada porque vas a pensar que es una centuria de Nostradamus. ¿No? Que estas imágenes no las puedo descifrar, vas a decir. Pero todo está en el lenguaje profético del Antiguo Testamento. Si tú no lees el Antiguo Testamento a los profetas, cuando Jesús se para en Mateo 24 y habla su juicio escatológico contra Israel, ¿no? Tú vas a pensar que es el día del fin del mundo. ¿Has leído Mateo 24 cuando él dice: el sol dejará de dar su resplandor y la luna se pondrá roja como sangre? Fin del mundo, dice. En el Antiguo Testamento, en muchos libros, en juicios a muchas naciones, dice lo mismo. Y no fue fin del mundo. Ese es un lenguaje profético de juicio. Lo que hizo Mateo 24 es decirle ese lenguaje profético de juicio, de destrucción de esos pueblos de parte de Jehová al mismo Israel. ¿Tú te das cuenta del impacto que habrá tenido? Que los judíos digan: ¿qué? ¿Nos estás diciendo a nosotros? Pero eso es para Babilonia. No, ustedes son Babilonia. Eso es para Egipto. Ustedes son Egipto. Como dice Apocalipsis. Eso es para Sodoma. Ustedes son Sodoma. Y el Señor ha quitado su cetro de acá, como dijo Jesús, ¿no? Les ha quitado el reino y le va a dar a otro pueblo que sí va a tener fruto. Les será quitado, ¿no? Ahora no significa que Israel desapareció. No estoy hablando de ese estado que está ahí, sino que Israel siempre fue, en medio de la etnia, los que creen. Romanos 2:28, ¿qué dice? No es judío el de la circuncisión en la carne, no es judío el de las obras, judío es el del corazón. Filipenses capítulo 3, ¿qué dice? Le está hablando a los macedonios, griegos, ¿no? Y el apóstol Pablo le dice: porque nosotros, o sea, los gentiles, como diciendo, vosotros, ¿no? Macedonios, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no tenemos confianza en la carne. O sea, en que me he circuncidado el 8º día. Es maravilloso, pero esa era una cachetada contra el orgullo nacionalista judío. No, pero Dios tiene un plan maravilloso para la nación de Israel. ¿Quién es Israel? La iglesia. Sí, tiene un plan maravilloso para Israel, pero para el Israel de Dios, como dice en Gálatas, ¿no? Entonces, eso es lo que entendieron los hombres del primer siglo, cuando hicieron el canon, cuando se conformó este canon. ¿Por qué? Porque lo que se estaba formando era la unidad de todos estos libros que hablaban de la obra consumada de Cristo en la cruz. Porque ¿de qué tratan los evangelios? ¿No acaso es el cumplimiento de todas las promesas del antiguo pacto? ¿De qué tratan las cartas paulinas? ¿De la aplicación de estas promesas de la redención en nuestras vidas? ¿De qué trata Apocalipsis? Es un libro de victoria. No va a ser el libro del fin del mundo, dice. Es un libro de victoria. La iglesia prevalecerá. Amén. No es un libro de derrota. Nosotros hemos vivido tantos años en un cristianismo de derrota, donde las supuestas revolucioncitas que quieren hacer son puro floro. Es la verdad. Y somos jóvenes acá, con mucho respeto de mis hermanos mayores que yo. Pero yo estoy harto de vivir un cristianismo que siempre está debajo de su cama. Por un lado, el Señor nos manda en Jeremías a traer paz y transformación al mundo donde estamos, porque dependerá de la paz de ese mundo, la paz de nosotros. Pero ¿qué dicen los hermanos? No, es que ya va a venir Cristo y me llevan al rapto, ya me quedo. Con mucho respeto a los que creen en esto. Por otro lado, voy a hermanos de mi línea, que creemos en el arrebatamiento post-tribulacional, pero son iguales, porque le digo: hermano, vamos a transformar esta sociedad, vamos a transformar todas las esferas, como decía William Carey, como decía Abraham Kuyper. No, hermano, mira, mejor vamos a estudiar seminario, hermano, porque ¿sabes qué? Porque si ya viene la gran persecución, ya dice. O sea, quieren que esto se convierta en Corea del Norte. No, ¿para qué obra social? Ya, si todos son del diablo. Ya, eso se llama cosmovisión pesimista, que la iglesia no tenía, al margen de las posturas, ¿ya? Hasta hermanos como John Wesley, que era arminiano, o George Whitefield, que era calvinista, no tenían esas posturas. Ellos querían transformarlo todo, ¿te das cuenta? No eran pesimistas. El pesimismo empieza con las 2 guerras mundiales y el auge de una postura que se llama dispensacionalismo. Es para otro día. Para la conferencia del otro día.
Conclusión, volvamos al tema. A ver si me voy por otro lado. Entonces el reconocimiento, hermanos, del canon fue un proceso en el que la iglesia fue discerniendo gradualmente su fundamento profético y apostólico. Efesios capítulo 2, verso 20. Amén. Nosotros estamos fundados en los apóstoles y los profetas. Los apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento. Entonces tu fundamento es este libro. Como empezamos, esto es inerrante, infalible y suficiente. Dios ha sido sabio y soberano en la formación del canon. Una carta de amor para nosotros. Amén. El canon debe sujetar a la iglesia. Tú no puedes sujetar al canon. La iglesia no debe sujetar al canon. Como dicen nuestros amigos católicos romanos también. Porque ellos no tienen a la Biblia como única autoridad, sino que tienen también el magisterio y la tradición. Muchos de nosotros evangélicos hemos caído en el problema de que está bien, desechamos el magisterio. Nunca vamos a arrodillarnos delante de un papa. No lo necesitamos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero desechamos la tradición. No debemos tampoco ser copy-paster de la tradición, pero aprende la historia de la iglesia. ¿Ves? Hoy hemos leído algo de la tradición. ¿Y nos ha servido o no nos ha servido? Aprendamos de la tradición. No te digo que te vuelvas tradicionalista, porque yo no lo soy tampoco. Si tú vas a mi iglesia me dices que es una discoteca. Pero yo no te digo que te vuelvas tradicionalista, pero escucha la voz de la tradición. Escucha la voz de la historia de la iglesia que Dios soberanamente ha llevado durante 2000 años. Si tú no escuchas la voz de la historia de la iglesia, ¿estás que cortas el cordón umbilical? ¿O estás pensando de que el cristianismo empezó con nuestra iglesia local? ¿El cristianismo empezó con los presbiterianos, con los reformados, con los bautistas, con los pentecostales? No te cortes el cordón umbilical que nos lleva hasta Cristo. Amén. Estamos unidos en el Evangelio. Y unidos tenemos que recordar esta historia, que igualito como acá, había muchas diferencias, pero estamos unidos en el Evangelio. Amén. Amén. Bueno, vamos a terminar. Bueno, el Señor movió su iglesia a decidir en comunión, porque si te das cuenta, fue toda la iglesia descubriendo el canon, no fueron solo 5 papas o 5 obispos, y previa investigación no nos envió la lista del cielo, sino que fue orgánico, así como la inspiración es orgánica, no, Dios inspira en medio de las circunstancias, Dios creó su canon en medio de las circunstancias. Amén. Eso me da mucho gusto a mí, porque veo que Dios siempre trabaja con su equipo, ¿no? Él nos salvó para servirle y nos usa incluso para la creación de su carne. Nos ha usado para salvar a las almas de su pueblo, y eso debemos estarle agradecidos siempre. A Él sea la gloria. Amén. Inclina tu rostro, vamos a poner de oración. Amado Señor, queremos darte las gracias porque nos permite, Señor, aprender mucho más de ti, de la historia, Señor, que tú has traído a cotación el día de hoy.